Hola, buenas tardes. Tardes, profe. Hola, buenas tardes. Hola, Juan Alejandro. Hola a todos. Hola, Daniela. Bueno. Esperemos que apenas se conectados nueve. Esperemos a ver un par de minuticos a ver si se conectan más. Entra yo. Hola, Valentina. Buenas tardes. Bueno, igual empecemos porque hoy la clase es más cortica porque faltan dos grupos por hacer la sustentación de la primera entrega, entonces terminamos la clase por ahí a las 3:15 para poder dedicarle 20 minutos a cada uno de los grupos que faltan. Entonces empecemos de una vez, no sé por qué se han conectado tan poquitos. Pero bueno, listo. Entonces, el día de hoy vamos a continuar entonces nuevamente hablando de la ley. Bueno, sí, la ecuación de Bernoulli no es una ley. La ecuación de Bernoulli que permite evaluar fluidos en movimiento. Recuerden que el viernes antes de salir al receso de Semana Santa, empezamos la unidad 2 que corresponde como tal ya a fluidos en movimiento. Veníamos hablando de fluidos, propiedades y fluidos en reposo o estática de fluidos. Y ahora vamos a meternos como tal en la parte de fluidos que se mueven, que es, digamos, el grueso de la mecánica de fluidos, ¿cierto? Como tal, evaluar fluidos en movimiento. Básicamente, en esta parte inicial de mecánica de fluidos o de movimiento de fluidos, vamos a trabajar con condiciones ideales. Vamos a considerar que no hay pérdidas de energía. De ahí es donde se deriva la ecuación de Bernoulli, la ecuación de Daniel-Bernoulli, que básicamente es esa ecuación que permite evaluar el comportamiento de fluidos que se están moviendo, ¿cierto? Claro, como es una ecuación idealizada, tiene ciertas condiciones. Una de ellas, por ejemplo, es que la densidad sea constante, que sea un flujo isotérmico, que sea incompresible, ahí está que la densidad sea constante, que no haya pérdidas. Sí, eso es casi que hidráulica de fluidos, solamente que pues que me están haciendo unas preguntas, ya las voy a responder. No tienen que entregarme la... Bueno, una vez la respondo. El término hidráulica de fluidos, el término hidráulica no es muy apropiado, Omar Javier, porque cuando hablamos de hidráulica simplemente nos referimos a fluido agua. De hecho, en ingeniería civil y en ingeniería sanitaria se ve una materia que se llama hidráulica aplicada, pero es porque ellos trabajan agua. Pero básicamente es lo mismo, solamente que nosotros, no, como lo decía yo en las primeras clases, no solamente trabajamos con fluido agua o fluidos newtonianos, sino con fluidos no newtonianos, pero es básicamente lo mismo. No tienen que entregar el proyecto corregido. Pues acá Daniel hace una pregunta, la voy a responder, es privada, pero la voy a responder para todos. No tienen que entregar el proyecto corregido. De hecho, ya la nota de cada seguimiento yo la tomo cuando hace cada grupo la sustentación. No se las he enviado porque faltan dos grupos, pero para las 5 o después de la clase se las envío a todos. Las correcciones que les dije en el proyecto, básicamente es para que las tengan en cuenta a la hora de preparar el informe final, porque el informe final ese sí es el que se evalúa, que ese ya tiene unas condiciones de número de hojas y eso, pero no, las correcciones no es necesario enviarlas. La nota es, yo la saco ahí mismo, de hecho ya pues los grupos ya tienen la nota, los que sustentaron el lunes, y los otros dos la saco ahí mismo apenas lo hagan. Listo, por si alguno tiene pendiente eso. Continuando. Entonces, hablamos de que cuando tenemos fluidos en movimiento, cambia la situación con respecto a lo que habíamos hablado en estática, pues ya el fluido no va a estar en reposo, sino que el fluido está experimentando una velocidad o
un aumento de presión o algo que haga que se mueva, ¿cierto? Que no permanezca en esa condición de reposo o de equilibrio dinámico, que es a lo que se asocia lo que tiene que ver con manometría y estática. Acá básicamente entonces vamos a tener cambios en presión y cambios en velocidad, ¿cierto? Que es lo que va a hacer que el fluido se mueva de un punto a otro. También vamos a tener cambios en la posición. Como el fluido se está moviendo, entonces aquí también van a haber cambios en la posición que van a estar asociados a una forma de energía que se llama energía potencial o gravitacional. Básicamente, entonces habíamos hablado que independientemente de la situación que tengamos, ¿cierto? Si tenemos un sistema en el cual se tienen fluidos en movimiento, se debe cumplir el principio de conservación de la energía. Y básicamente vamos a hablar que cuando tenemos fluidos en movimiento vamos a tener tres formas de energía involucradas, tres formas macroscópicas, ¿cierto? Una primera asociada a la presión que se llama energía de flujo, otra que se llama energía cinética, que está asociada a la velocidad que lleva el fluido, y otra que se llama energía potencial, que está asociada a la posición, ¿cierto? Esas tres formas de energía van a estar presentes siempre que tengamos un fluido en movimiento. Resulta que lo que plantea la ecuación de Bernoulli, o sea, no es que Bernoulli se la inventó de la nada, sino que eso sale a partir de la conservación de la energía, de la termodinámica involucrada en eso, de que la energía no, pues solo se transforma, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que permite esa ecuación es, bueno, independientemente de las condiciones de presión, velocidad y posición y altura, la suma de esas tres formas de energía en cualquier punto, la suma de esas tres debe conservarse. Es decir, usted en un punto 1 suma la energía asociada a la presión, la energía asociada a la velocidad, la energía asociada a la posición, eso le da un valor, ¿cierto? Ese valor es igual si usted hace la suma de esas tres formas de energía en otro punto del fluido, siempre y cuando se cumple lo que plantea Bernoulli, que plantea que estemos bajo condiciones de estado incompresible, es decir, densidad constante. Eso también involucra pues, la densidad es susceptible a cambios de temperatura, o sea, que estemos a condición de temperatura constante, flujo isotérmico, flujo incompresible, que no haya pérdidas de energía, porque estamos hablando que la energía se va a conservar, entonces que no hayan pérdidas de energía, ni por fricción, que es la que se da cuando el fluido roza una superficie sólida o entre el mismo rozamiento que hay microscópicamente entre las capas de fluido. Ya eso lo vemos en la siguiente unidad, que son pérdidas por fricción y pérdidas por accesorios, o sea, que no hayan pérdidas y que esté definida la trayectoria que sigue el fluido. O sea, eso en otras palabras lo pueden encontrar en los textos como que haya una línea de corriente. Una línea de corriente es básicamente una trayectoria definida. O sea, que usted sepa el fluido de dónde a dónde, cuál dirección es la que lleva. Cuando estábamos en estática, cuando hacíamos los balances, uno decía, puedo empezar de cualquier punto, de cualquiera de los extremos del manómetro, por ejemplo, cuando hacíamos manometría, porque básicamente eso estaba quietecito, eso ya estaba en equilibrio, eso no se estaba moviendo. Acá en la parte de mecánica o la parte de movimiento de fluidos, sí tenemos que considerar cuál es la dirección de flujo, es decir, un punto 1, un punto 2, en cuál dirección, porque eso va a tener, digamos, incidencia a la hora de evaluar los cambios en la presión, en la velocidad, básicamente. Un fluido, por lo general, en la mayoría de los casos, se mueve básicamente debido a diferencias de presiones. Siempre se va a mover del punto que se encuentra a mayor presión al que está a menor presión. Básicamente, bueno, hay otras situaciones en las cuales el fluido puede moverse debido a la acción de la gravedad, pues puede moverse hacia abajo. Sí, básicamente es como la gravedad, como la única que podría hacerlo mover, pero en la mayoría de casos un fluido se mueve debido a esa diferencia de presiones. Usted tiene un ducto horizontal, pues ahí la gravedad pierde, digamos, relevancia, entonces el fluido se va a mover de un punto a otro debido a una diferencia de presiones, un punto debe estar a mayor presión para que el fluido se mueva hacia el otro que está a menor presión. O si necesita, al contrario, en vez de que el fluido baje, suba, entonces ahí sí tiene que también tener un aumento de presión, de tal manera que el fluido pueda ascender y ahí quizás la presión es diferente, pues debe ser mayor o incrementar más la presión, puesto que tiene que vencer la acción de la gravedad, ¿cierto? Entonces, por lo general los fluidos se mueven debido a eso, a una diferencia de velocidades. Por eso es que nosotros, cuando veamos la unidad 5, que es la de bombas, vamos a tener en cuenta, la 4 que es la de bombas, vamos a ver que una bomba lo que hace es eso, suministrarle energía al fluido para que incremente su presión y pueda ascender. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que plantea Bernoulli es eso. Esas tres formas de energía, independientemente del punto en el que encontremos, si se cumplen esas condiciones, la suma de las tres formas de energía macroscópicas involucradas en el movimiento de los fluidos
va a ser constante. Eso va a permitir que nosotros podamos resolver problemas de manera muy sencilla que involucren fluidos en movimiento. Porque si yo conozco o yo sé que hay conservación de la energía, que se conserva esa suma de las tres formas de energía en un punto y que debe ser igual a la suma de esas tres formas de energía en el otro, yo puedo relacionar la presión en uno con la presión allá, puedo relacionar la velocidad acá con la velocidad allá, si hay cambios en la altura, puedo relacionarlas. Y de cierta manera voy a poder predecir qué pasa. Lo veíamos en la clase anterior, por ejemplo, si en un punto tengo una presión, una velocidad, una altura, ¿cierto? Y en el punto 2 tengo, digamos, la misma altura para que expresemos cambios de altura. Si en el punto 2, digamos, tengo una presión más pequeña, ¿cierto? Para que se compense la suma, si la presión acá es más pequeña que en el punto 1, entonces debo compensar con velocidad para que la suma se dé, ¿cierto? Entonces ahí ya uno de cierta manera puede predecir y cuando estén resolviendo problemas, estemos resolviendo problemas, puede de cierta manera darse cuenta si la respuesta es lógica o no. No le puede dar, por ejemplo, que una presión sea mayor y o que aumenten las dos, no, dependiendo pues, porque a veces cambian todas, cambia la altura también, pero muchos problemas, la altura es la misma, entonces uno desprecia lo que es cambios en energía potencial y se queda solamente con velocidad y presión, pero en otros casos pues también puede ser que el fluido ascienda, descienda, entonces también hay cambios en la altura y ya de pronto no es tan fácil inferir pues que aumente o disminuya presión o velocidad, pero básicamente sabemos que se debe cumplir eso. Esa ecuación, que es básicamente conservación de energía bajo condiciones ideales, es la que, digamos, nos va a permitir evaluar fluidos, el movimiento de fluidos. Tiene un nombre particular la unidad porque dice que es flujo no viscoso. Cuando decimos que flujo no viscoso, todos los fluidos tienen viscosidad, ¿cierto? Lo hablábamos desde el curso de fenómenos de transporte. Todos los fluidos tienen viscosidad. El aire tiene viscosidad, el agua, todos los fluidos tienen viscosidad. Solamente pues que en unos es mayor que otros, pero uno no habla de que un fluido tiene viscosidad cero. Pero al decir fluido, flujo no viscoso, por si lo encuentran también en otros textos, y el mismo título de la unidad dice no viscoso, no quiere decir que el fluido no tenga viscosidad. Simplemente que despreciamos esas pérdidas de energía asociadas a la fricción, porque básicamente la viscosidad es la que me va a mí a condicionar esas pérdidas por fricción. Entre más viscoso sea el fluido, mayores van a ser las pérdidas por fricción, no solamente por fricción cuando roza la tubería, sino que también asociadas al mismo roce entre capas. Ustedes saben que un fluido microscópicamente una capa va arrastrando a la otra, ¿cierto? Y entre más viscosidad tenga, digamos, cuesta más jalarla y ahí es donde se presentan mayores gradientes de velocidad. Entonces, en este caso, asumimos que ese efecto que tiene la viscosidad del fluido lo vamos a obviar y por eso se llama flujo no viscoso y es, digamos, la condición de que vamos a omitir cualquier tipo de pérdidas que haya por ahora, porque ya después yo creo que la otra semana, cuando ya estemos viendo con pérdidas, ya el asunto cambia y ahí sí vamos a tener que evaluar cómo se calculan esas pérdidas por fricción, porque las pérdidas por fricción son más grandes que otro tipo de pérdidas, entonces ahí ya pasamos a ese tema. Eso con lo que respecta a la conservación de la energía, ¿cierto? Básicamente en esta asignatura de ahora en adelante nos vamos a desencartar aplicando dos principios básicos de conservación. Conservación de la energía, que básicamente se traduce en la ecuación de Bernoulli, que les he dicho que es una de las ecuaciones más importantes en la ingeniería, y la otra que es conservación de la masa. Contrario al curso de balances, los que están viendo balances o los que ya lo vieron, en balances ustedes ven sistemas con reacción química, tienen en cuenta la conversión, el rendimiento, ¿cierto? Acá en mecánica de fluidos siempre vamos a transportar fluidos, pero cuando hablamos de transporte de fluidos hablamos de que no vamos a tener una reacción química en ningún caso, ni es un problema de reactores, ni diseño de reactores, ni de mezcla de corrientes que en algún punto van a reaccionar, ¿no? Acá no estamos hablando de esa parte de transformación o de reacciones o que haya cambios en lo que respecta a la naturaleza pues, de la sustancia, ¿cierto? Pero entonces eso también en función de conservación de la masa, pues podemos plantear esa conservación en términos de caudal o flujo volumétrico. También en balances, me imagino que trabajan más con flujo molar o flujo másico. Acá trabajamos la parte de conservación de la masa, pero la trabajamos en términos de ¿qué? De caudal. Como la densidad es constante y uno sabe que densidad relaciona masa con volumen, entonces uno puede plantear esos balances de masa en función de volumen por tiempo, que es el equivalente a caudal. Entonces, básicamente, creo que lo hablábamos la clase anterior, uno puede trabajar básicamente caudal
lo puede relacionar como volumen por unidad de tiempo, también lo puede trabajar como velocidad por área, ¿cierto? El caudal también se puede calcular como el producto de la velocidad que lleva el fluido por el área transversal que él pasa. Entonces, vamos a también utilizar esas ecuaciones de conservación de la masa, ya sea en términos de volumen o en términos de velocidad por área, para poder resolver los problemas. Claro, en la ecuación de Bernoulli va a aparecer presión, velocidad y altura, pero en algunos problemas nos vamos a ver encartados porque no vamos a saber cómo determinar las velocidades. Pero si yo conozco el caudal y puedo plantear un balance, es la misma tubería entre lo que entra es igual a lo que sale, o de pronto dos corrientes se juntan, entonces puedo hacer ya algebraicamente sumarlas, restarlas, pues hacer, digamos, el balance de masa como corresponda. Puedo poner todo en términos de velocidades, esos caudales, y hallarla. Eso ya es, digamos, la destreza que se va desarrollando a la hora de hacer los problemas. Pero entonces, básicamente, todo esto de ahora en adelante se van a dar cuenta que se va a traducir a dos cosas: conservación de la energía y conservación de la masa. Por ahora, esta semana y la otra, vamos a hablar de conservación de la energía bajo condiciones ideales, pero ya luego vamos a mirar cómo es que yo introduzco esas pérdidas a esa ecuación y cómo la modifico, que ya se llama ecuación de Bernoulli modificada o real, porque ya involucro esas pérdidas y ahí vamos a ver que es como la parte fea del curso, y es cómo calcular las pérdidas por fricción, por ejemplo, que algunos problemas, sin mentirles, pueden consultar a los compañeros del semestre pasado, hacerlos a mano, me puede demorar por ahí una o media clase, pues a una hora haciéndolo, pues porque son largos, porque son iterativos, pero ya eso es más adelante. Y lo mismo, cuando veamos bombas, como las bombas lo que hacen es suministrarle energía al fluido, una bomba lo que hace es parte de un motor eléctrico, esa energía la transforma en una energía mecánica, un rotor se mueve y eso le traspasa energía al fluido que se traduce en un aumento de presión. Entonces también cuando estemos en bombas, en bombas, esa ecuación de Bernoulli ideal va a cambiar y al final vamos a llegar a una ecuación de Bernoulli que va a incluir pérdidas, va a incluir la bomba, la energía que suministra la bomba, si hay una turbina, entonces las turbinas lo que hacen es robarle energía al fluido, entonces cuando uno tiene una turbina tiene que restar esa energía que se roba la turbina y así. Entonces, por ahora, que nos quede claro antes de que miremos nuevamente la ecuación de Bernoulli y miremos un par de ejercicios, es: se tiene que, cuando tenemos fluidos en movimiento, debemos garantizar o se debe cumplir que se conserve tanto la masa como la energía. Afortunadamente en este curso no tenemos sistemas reactivos, entonces la conservación de la masa se simplifica simplemente a una suma de caudales, o resta de caudales o igualdad de caudales, y que el caudal lo puedo expresar como volumen por unidad de tiempo, que es la definición como tal, o también lo puedo determinar a partir de la ecuación de continuidad que dice que el caudal es igual a la velocidad por área. Y está la ecuación de Bernoulli, que básicamente parte de un balance de energía, pero ya está simplificada y solo involucra esas tres formas de energía macroscópicas, de flujo, cinética y potencial, y que básicamente lo que quiere decir esa ecuación en contexto ideal es que tenemos un fluido en movimiento, en cualquier punto de ese fluido, la suma de esas tres formas de energía es la misma. ¿Listo? A partir de ahí, ya prácticamente hemos terminado el tema de la unidad, de esta unidad, ya es hacer ejercicios, porque ya, si alguien no vio las diapositivas, de ahora en adelante siguen un montón de ejercicios, y ya luego vemos unas simplificaciones. Preguntas, comentarios hasta el momento, antes de que miremos nuevamente la ecuación de Bernoulli, pues la expresión matemática, pero ya la parte del significado físico, espero que les haya quedado claro, y ya miremos un par de ejercicios que hayan ahí en las diapositivas, o algún comentario o alguna pregunta. Todas estas ecuaciones, todo esto que les he dicho, Bernoulli, todo eso aplica tanto para fluidos newtonianos como para fluidos no newtonianos. En el caso de gases, tenemos la duda asistencial, no la duda asistencial porque no es una duda, tenemos, digamos, el machetazo existencial, y es que en los gases nosotros no podemos decir que la densidad es constante, que son incompresibles. En los gases tenemos que su densidad sí varía en función de la presión. Entonces, si la presión del fluido es diferente en diferentes puntos, la densidad cambia.
Entonces, por lo general, cuando hablamos de esta ecuación de Bernoulli, se aplica básicamente en fluidos líquidos, que son los cuales yo puedo decir que esa densidad permanece constante. Ya lo vimos cuando veamos propiedades, que el índice volumétrico de los líquidos es muy grande, o sea que yo necesito unas presiones muy elevadas para poder, digamos, modificar su volumen y eso se traduzca a un cambio de densidad. Entonces, en los gases, uno puede resolver problemas de gases bajo la ecuación de Bernoulli, creo que por ahí incluso hay alguno en las diapositivas, pero esa simplificación o esa suposición de que la densidad del gas va a permanecer constante, o sea que es un fluido incompresible, es puro cuento, puro machete ahí que uno hace para resolver el problema. Por eso es que hay una unidad 7 o 6, no me acuerdo cuántas unidades son, la última unidad del curso, ya vemos cómo se aborda esta parte de movimiento de fluidos, transporte de fluidos, pero cuando el fluido es gas o es un fluido que tiene esa condición de que la densidad no es constante. Entonces, por ahora o la mayoría de casos, eso aplica bien cuando es fluido líquido. Listo. Ya la mayoría de fluidos gaseosos son newtonianos, pero ya en la parte de newtoniano o no newtoniano, pues también van a tener que trabajar con la ecuación de Bernoulli y solo se ve modificado en el caso de fluidos no newtonianos las pérdidas, que es la siguiente unidad, cuando uno determina las pérdidas por fricción, porque esas pérdidas por fricción van a depender del tipo de fluido no newtoniano que es. Los fluidos no newtonianos suelen tener una viscosidad, como algunos de los grupos lo mencionó el lunes, suelen tener una mayor viscosidad que los fluidos newtonianos. Entonces van a estar asociados a mayores pérdidas por fricción. Y esas pérdidas yo las calculo en función de esos parámetros reológicos que tanto les he insistido que necesitamos ser los más exactos posibles con ellos, que son el índice de consistencia y el índice de comportamiento, porque esos sí aparecen en las ecuaciones, entonces necesitamos tener los valores más exactos posibles y lo que queremos es, digamos, hacer un diseño como el que estamos haciendo en el proyecto. Pero de resto, lo demás, digamos, yo puedo plantear una ecuación de Bernoulli, como la vamos a ver ahora, la ideal, en un transporte de un fluido no newtoniano sin ningún problema. Usted garantiza que la densidad es constante, una cosa es la densidad, otra es la viscosidad, son dos cosas diferentes. Estamos hablando que lo que cambia es el modelo reológico, que es el que está asociado a esa viscosidad aparente que tienen los fluidos no newtonianos. No estamos diciendo que está cambiando su densidad por el esfuerzo o algo así, no. La densidad es la masa sobre el volumen y usted, si tiene un fluido de naturaleza líquida, pues la masa y el volumen, si usted no hace cambios de temperatura o algo, que es, va a permanecer constante, ¿cierto? Entonces ahí ya lo podemos aplicar a fluidos no newtonianos y newtonianos sin ningún problema. Ya lo que cambia es cuando estemos hablando de pérdidas, que ahí sí vamos a mirar cómo yo puedo calcular las pérdidas en ese tipo de fluidos, considerando que esos fluidos no newtonianos, pues de cierta manera van a experimentar mayores pérdidas por fricción, puesto que tienen un comportamiento que implica que haya mayor resistencia a la deformación, ¿cierto? Ahí vemos la compota, todos esos tipos de fluidos suelen ser fluidos mucho más viscosos que los fluidos no newtonianos. Entonces, las pérdidas se calculan de otra manera. Listo, entonces, no hay preguntas, vamos a mirar nuevamente las diapositivas para que recordemos cómo es que se traduce esa conservación de la energía que plantea Bernoulli en forma matemática, pues, involucrando las variables que están ahí presentes. Listo, como recordaréis, bueno, con la ecuación de conservación de la masa, lo que hablamos de los caudales, ya creo que lo habíamos hablado, si por acá tuvo una entrada, una salida adicional, pues entonces tengo que considerar eso, pues simplemente sería una suma algebraica de caudales. El caudal, pues entonces lo puedo expresar en términos de velocidad por área, eso es muy importante porque aquí puedo relacionar la velocidad en un punto determinado y probablemente la pueda reemplazar en la ecuación de Bernoulli. La pueden anotar en el cuaderno, la pueden tener las diapositivas, no sé, encerrada en una nube resaltada para que nunca se les olvide cómo calculo el caudal en función de la velocidad y el área. Ecuación de conservación de Bernoulli, entonces lo que les he venido diciendo, claro, esta ecuación lo que plantea es que estás en cualquier punto, digamos en el punto 1, ese sea el punto 1 y ese es el punto 2. En el punto 1, la suma de presión,
Este P sobre gamma está asociado a la energía de flujo, este velocidad al cuadrado sobre 2G está asociada a la energía cinética y esta Z a la posición. La suma de esas tres formas de energía en el punto 1 es igual a la suma de ellas tres en el punto 2, obviamente ya con presión 2, velocidad 2 y altura 2. Eso básicamente es lo que plantea Bernoulli, que la suma de esas tres es constante. Sí, básicamente eso. Acá miramos, creo que también lo habíamos hablado ese día, básicamente, bueno, si cambia el área, entonces por la ecuación de conservación de acá, si el caudal es el mismo, si hay un cambio en el área, eso implica un cambio en la velocidad, mayor área implica una menor velocidad, pues para que se contrarreste, para que se compense, por así decirlo, menor área, menor diámetro implica una mayor velocidad para que se cumpla, digamos, esta conservación. Si tengo que el caudal en uno es igual al de 2, entonces para que se cumpla eso, debe contrarrestarse una con otra. Es lo mismo, cuando tenemos fluidos en movimiento y hay cambios de sección, entonces uno puede analizar lo que les decía. Bueno, si aquí la presión es mayor y acá la presión es menor, entonces, bueno, para que se dé la igualdad que plantea la ecuación de conservación de la energía, la ecuación de Bernoulli, entonces debe contrarrestarse con la velocidad, entonces acá la velocidad tiene que ser mayor que acá, y ya uno empieza a relacionar esas variables. ¿Cuáles son las consideraciones que no se les puede olvidar nunca, que debemos garantizar, o las suposiciones que debemos hacer para poder aplicar esta ecuación de conservación de la energía ideal o Bernoulli ideal? Que es, bueno, estamos en flujo estable, ya ustedes saben más que yo que el flujo estable implica que estemos bajo la condición de que no hay ninguna variación con respecto al tiempo, que es flujo incompresible, pero básicamente flujo incompresible se traduce a densidad constante, y al hablar de densidad constante quiere decir que todo aquello que pueda promover un cambio en la densidad del fluido debe permanecer constante, básicamente la temperatura. No solamente es flujo incompresible, sino que yo le pondría ahí flujo incompresible e isotérmico, ¿cierto? De cierta manera, al garantizar que la temperatura sea constante, pues ya no estamos indicando que no va a haber ningún cambio de densidad asociado a cambios de temperatura. Flujo sin fricción, ya saben que estamos bajo la condición de flujo no viscoso o condición ideal, es decir, que no hay pérdidas de energía, entonces por eso colocamos sin fricción, y que el flujo vaya a lo largo de una línea de corriente. Básicamente lo que quiere decir eso es que la trayectoria está definida. No es lo mismo que el fluido vaya de este 2 a 1 o de 1 a 2. Uno debe considerar cuál es la dirección. No pasa como en estática, que en estática básicamente lo que yo decía era, no, la velocidad, se puede plantear el balance de presiones desde cualquiera de los dos puntos, pero da igual, pues porque eso está quietecito, ahí no hay movimiento. Acá sí importa que usted tenga claro cuál es la dirección del fluido, de dónde a dónde va. Listo, más que todo en pérdidas, porque cuando estemos evaluando las pérdidas, pues entonces se supone que el punto 1 es el que tiene mayor energía, y en el punto 2, como hubo pérdidas debido al movimiento del fluido, debido a la fricción, entonces yo debo saber en qué punto es donde hay menor o menor energía, porque ya esto no es constante cuando hay pérdidas. Si hay pérdidas, pues habría que considerar que de este punto 1 al punto 2 se perdió energía, principalmente esa fricción se traduce a pérdidas asociadas con calor, se transfiere energía en forma de calor, entonces básicamente ahí es más relevante saber la dirección, porque yo necesito saber entonces cuál de los dos puntos en teoría es el que tiene mayor energía y cuál fue, digamos, el que tiene menor, puesto que en el recorrido de 1 a 2 hubo pérdidas. Acá, como estamos bajo la condición de que es ideal, pues como no hay pérdidas, puede ser de cierta forma irrelevante saber cuál es 1 y cuál es 2, pero mejor no ponernos a inventar y siempre trabajemos eso, siempre tener clara cuál es la dirección en la cual se mueve el fluido. Listo, y el punto donde parte va a ser el 1 y el punto donde parte es el 2, para evitar después confusiones cuando estemos ya realmente enfocados en pérdidas, y así tengamos que tener claro quién es 1 y quién es 2, cuál es el punto inicial y cuál es el punto final. Básicamente, entonces, según lo que plantea Bernoulli, pues si esta suma de estas tres, recuerden que les había dicho que lo puedo expresar de esta forma, dividido el peso específico, ¿cierto? O la puedo expresar de esta misma, es simplemente esto multiplicado por gamma, entonces voy cancelando los gammas, cualquiera de las dos formas, es simplemente jugar. Básicamente lo que dice Bernoulli es que esta suma es constante, entonces yo la puedo igualar, entonces yo puedo igualar la suma de las tres en 1, la igualo con la suma de las tres en 2, si hay otro punto 3, así puedo igualarlo y ya. Y entonces eso me va a permitir entonces relacionar presiones, velocidad y alturas en los puntos que están involucrados
en el movimiento del fluido. Listo, aquí la vemos nuevamente, ya grande, no sé, cualquiera de las dos podemos trabajarla de esta forma o de la otra, pues, es como, pues a veces es más fácil trabajarla así, y no tiene el peso específico, pero básicamente lo mismo, ¿cierto? Simplemente que acá fue que multipliqué por el peso específico. Aquí está cada uno, ya sabe cada uno de esos términos a qué está asociado. Sí, yo creo que la ecuación de Bernoulli es poco lo que se puede hablar más. De energía de flujo, presión, energía cinética, ya saben que la energía cinética depende de la velocidad, energía potencial, pues que está asociada a esta parte de la altura. A veces se llama presión estática la presión, pero es básicamente la presión que tiene el fluido y ya. Vamos a mirar entonces un ejercicio. Este 1 y este 2 son muy bobos. Voy a ver cuál podemos hacer. Yo había pensado en varios. El 8 sí, pero el 8 todavía no. El 8 es nivel elevado. Pues no elevado, es un nivel mayor. Vamos a hacer este. Vamos a hacer el ejercicio 3, el 5 y el 8. Y este sí lo hacemos el viernes. Vamos a mirar entonces el ejercicio 3. Listo. ¿Qué dice este ejercicio? Un flujo de agua va de la sección 1 a la sección 2. Primera información en ese primer renglón es que tenemos clara cuál es la dirección de flujo, cuál es la trayectoria, ¿cierto? O sea, se cumple esa condición que plantea la ecuación de Bernoulli y es que se tenga claro cuál es la línea de flujo, la línea de corriente. La sección 1 tiene 25 milímetros de diámetro. La presión manométrica, ya mire que empiezan a aparecer presiones manométricas, absolutas, todo lo que hablábamos antes. La presión manométrica es de 345 kilopascales y la velocidad de flujo es 3 metros sobre segundo. La sección 2 mide 50 milímetros de diámetro, o sea, hubo un cambio de diámetro entre 1 y 2. O sea, aquí, bueno, igual el dibujo lo muestra. Esta sección 2 tiene un diámetro mayor que esta sección 1. Y se encuentra a 2 metros arriba por la sección 1. O sea, la distancia entre 1 y 2 es 2 metros. Recuerden que cuando hablamos de estas distancias, pues no importa que eso esté inclinado o no. A mí lo que me interesa es la diferencia de altura. Lo mismo que hacíamos en manometría. No importa si el manómetro estaba inclinado o estaba vertical. A uno lo que le interesa es la diferencia de altura, o sea, la diferencia así en el eje vertical. Aquí pasa lo mismo con la energía potencial. Eso es en función de la posición, de la altura, no si es inclinado o no. Aquí básicamente ya nos dicen que se encuentra 2 metros por arriba de la sección 1. Es decir, pues que la diferencia de alturas entre 2 y 1 es eso. ¿Cuánto? 2 metros. Si suponemos que no hay pérdidas de energía, claro, estamos en Bernoulli ideal, en el sistema, calcular la presión en 2. Listo. Volvamos nuevamente acá a pintar. Listo. Entonces tenemos que por este ducto pasa un fluido que es agua, entonces esta es la dirección que lleva, ¿cierto? Así va el agua. Listo. Que básicamente acá tenemos en este punto 1, digamos que ese es el punto 1, conocemos cuál es la velocidad en el punto 1, cuál es la presión en el punto 1, porque me la dan, ¿cierto? Cuál es la velocidad de la presión, y no nos dicen la altura, pero nos dicen que la diferencia de alturas, o sea, que esta diferencia de alturas, por así llamarlo, digamos, podemos llamarlo delta de z, que sería de diferencia de alturas, que esa diferencia de alturas es 2 metros. Del punto 2 sabemos cuál es el diámetro. Aquí también tenemos el diámetro. Tenemos un diámetro 1. De acá también conocemos el diámetro 2. Y ya. No conocemos la velocidad 2. ¿Creo que no? No conocemos la velocidad 2. Necesitamos hallar P2. Listo. Entonces la idea es hallar P2. Miremos entonces cómo podemos resolverlo en función de lo que hemos hablado de conservación de la energía. Como este es el primero, lo voy a explicar yo todo
y ya después en el otro ya sí ustedes me van a ayudar. Pero este como es el primero, escúchenme nada más, listo. Lo primero que vamos a hacer cada vez que vayamos a resolver un problema de estos, un problema que involucre fluidos y el movimiento, es tener en cuenta, recordar o tener a la mano las dos ecuaciones que les hablaba, conservación de la energía y conservación de la masa. Todo problema se va a resolver con eso. O sea, no hay que buscar más ecuaciones, simplemente con esas dos, Bernoulli y la de continuidad de entrada. Como estamos aplicando Bernoulli ideal, lo primero que debemos hacer es hacer el listado de suposiciones que debemos garantizar que se cumplan para poder aplicar la ecuación de Bernoulli ideal, que es la que en este caso conocemos hasta el momento. Entonces, lo primero que siempre debemos hacer, no lo voy a anotar, pero ustedes siempre que vayan a resolver un problema y en el examen, cada vez que vayan a resolver un problema, tienen que escribir el listado de suposiciones. ¿Qué listado de suposiciones debemos hacer cada vez que abordemos un problema con Bernoulli, y en este caso con el Bernoulli ideal? Las que están acá, así sea de memoria, pero siempre deben anotarse. Tenemos que garantizar que estamos bajo la condición de flujo estable. Eso no cumple el problema porque el problema en ningún momento habla que haya un cambio asociado al tiempo, ¿cierto? No habla que estemos en estado transitorio ni nada. Entonces, debemos garantizar, haga de cuenta como cuando estábamos en fenómenos y uno hablaba, ¿es flujo estable o transitorio? Entonces, lo mismo acá, siempre debemos garantizar que estemos en estado estable, ¿cierto? Debemos garantizar que estemos en flujo incompresible. Eso lo podemos garantizar puesto que el fluido es agua, no es agua líquida, es un líquido, entonces digamos es un fluido incompresible y tampoco en ningún punto mencionan temperatura ni nada, entonces nosotros hacemos esa suposición que estamos en flujo incompresible e isotérmico. No se les olvide colocar isotérmico, después cambio la diapositiva, e isotérmico, listo. ¿Qué es un flujo sin fricción? Ahí lo dice. Suponemos que no hay pérdida de energía en el sistema. Acá lo dice explícitamente, entonces eso involucra que no haya pérdidas de energía por fricción. Si el problema no lo dice, pues nosotros lo asumimos. Nosotros decimos, bueno, listado de suposiciones, no hay pérdidas de energía por fricción. Si ya sabemos que si hay pérdidas, porque ya vimos pérdidas, ya después ya no podemos hacer esa suposición, entonces, pero acá, cualquier problema que veamos de esta unidad, no hay pérdidas por fricción, no hay pérdidas de energía. Listo. Y la otra cosa es que sabemos cuál es la trayectoria, o hay que el flujo es a lo largo de una línea de corriente, o que hay una trayectoria definida. Sí, nosotros sabemos que el fluido va de 1 a 2. El mismo enunciado lo dice, que el flujo de agua va de la sección 1 a la sección 2. Así ahora que estemos en condiciones ideales, no sea relevante saber quién es 1 y 2, porque no evaluamos pérdidas, desde ahora ya nos vamos a poner juiciosos y siempre vamos a saber o a detenernos a mirar quién es el punto inicial y cuál es el final, ¿cierto? Entonces acá sabemos que el agua va desde el punto que está abajo al punto que está arriba. Listo, entonces ya sabemos que no hay pérdidas, que cumple lo isotérmico, estado estable, incompresible, no hay fricción y que hay una línea definida, ¿cierto? Una línea de flujo definida. Primer paso siempre para resolver todos los problemas, no se les vaya a olvidar anotar eso, ¿cierto? En serio, se los digo. Yo no creo que haya aquí no hay ningún repitente, pero si en los parciales siempre se coloca escribir el listado de suposiciones. Sí, es memoria, lo que sea, pero si no se escribe, no puedo utilizar Bernoulli, entonces no tiene el punto bueno. Listo. Supongamos que ya los escribí. Listo. Lo segundo, listo. Cualquier problema de esto, les he dicho que se soluciona básicamente aplicando las dos ecuaciones claves, conservación de la masa y conservación de la energía. Entonces, primero apliquemos la ecuación de conservación de la energía o conservación de Bernoulli, ¿cierto? A condiciones ideales. Entonces, digamos que vamos a escribir aquí en esta hojita, conservación de la energía. Me puede poner para que quede más completico, energía mecánica de flujo, ¿cierto? Que es como se ve en algunos libros, porque es asociada al movimiento de fluidos. En conservación de la energía mecánica de flujo. Listo. ¿Cuál es esa ecuación? La de Bernoulli. La puedo expresar de esta forma o la puedo expresar considerándola de así.
es indiferente, ambas son iguales, pues si usted ya tiene el peso específico, bueno, la hace con este, si no, pues acá la hacemos en función de densidad, escribámosla así. Básicamente, entonces lo que planteamos es como una especie de balance o de conservación entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, es esta misma, pero entonces ya aplicada a los dos puntos que yo tengo en este problema. Entonces, conservación de la energía, listo, entonces sería lo que está ahí, P1 más un medio por A, siempre escriba la completa. Yo sé que uno puede simplificar y mejor simplificar, pero uno siempre escriba mejor las cosas completas para que quede más ordenado y después no hayan problemas. Listo. Ya ahora miramos qué tengo y qué no tengo para el problema en particular que estamos resolviendo. Venga, yo hago una cosa. Voy a copiar esta ecuación y la voy a pegar en la otra diapositiva para que quede más fácil. Esperen, para que quede la otra hojita. Como no están viendo la hoja en la que yo estoy escribiendo, acá. Listo. Y la voy a poner aquí abajito. Listo. Entonces la segunda parte, listo, listado de suposiciones y luego planteamos la conservación de la energía. Siempre de sugerencia, plantear primero la conservación de la energía y luego la masa. ¿Por qué? Porque a veces no es necesario plantear la conservación de la masa. Los mismos datos me da que yo resuelva solamente aplicando Bernoulli. En este creo que no se resuelve directamente con Bernoulli, si hay que aplicar conservación de la masa. Pero en general, siempre planteen primero la de la energía y hagan después de que uno plantea la ecuación de conservación de la energía, el chequeo de qué variables de las que están acá conozco y cuáles no, y ahí me voy a dar cuenta si necesito aplicar la otra ecuación, que es la ecuación de conservación de la masa. Listo, entonces ya escribí la conservación de la energía mecánica entre los dos puntos. Listo, que sería este, siendo 1 el punto de abajo y 2 el punto de arriba. Ya ahí apliqué Bernoulli, la suma de las tres es un valor acá, la suma de las tres acá arriba es el mismo valor. Vamos ahora a mirar entonces de esta ecuación lo que les decía, qué conozco y qué no conozco para saber si de una, puede que conozca, solo tengo una incógnita y con esta misma ecuación ya salga, o que necesite utilizar la otra. Entonces miremos qué conozco y qué no conozco de esta ecuación. Vamos a analizar primero lo que corresponde al punto 1, o sea, el punto de abajo en función de los datos que nos da el enunciado. La presión en el punto 1 la conozco, ¿cierto? Me la dan. Dice, la presión manométrica es de 345 kilopascales. O sea, yo conozco la presión en el punto 1. Profe, pero ahí dice que es presión manométrica. ¿Hay alguna... algo que yo deba considerar teniendo en cuenta que dice que es manométrica? Realmente no. Si usted va a aplicar la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Ustedes saben que ustedes pueden expresar las presiones en escala absoluta o en escala manométrica o relativa. Ya saben que la escala manométrica es a la presión absoluta restarle la atmosférica, ¿cierto? Usted cuando plantee esta ecuación de conservación, usted puede plantearla en presiones manométricas o absolutas, cualquiera de las dos, solo que no puede mezclar. Es decir, si P1 lo expresamos como 345 kilopascales, es decir, un valor manométrico, cuando hallemos P2 va a ser un valor manométrico. Listo, no es que P1 la pongo en escala absoluta y P2 las pongo en escala manométrica, no, todas en la misma escala. En el único caso en el cual yo no puedo trabajar con presiones manométricas es cuando estemos estableciendo si la bomba cavita, porque ahí está involucrada la presión de vapor y la presión de vapor es una presión absoluta, y si todo tiene que ser en absoluto. En el resto de problemas puedo trabajar en escala manométrica o en escala absoluta. De hecho, acá no puedo trabajar en escala absoluta porque no me dicen cuál es la presión atmosférica. O sea, si yo quiero pasar esos 345 de escala manométrica a escala absoluta, tendría que sumarle a esos 345 la presión atmosférica del sitio. Y eso no me dicen dónde está. Entonces me invento que estoy en Medellín, me invento que estoy en la costa, no me dicen ni siquiera eso. Entonces no hay problema. Puede plantear todo en presiones manométricas. O sea, que P2 cuando la hallemos, que es nuestra incógnita, va a ser una presión manométrica. Listo, entonces P1 la conozco.
La densidad del agua, pues no nos la dan, pero es un dato que uno puede asumir como que conoce, ¿cierto? Que la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, entonces digamos que es un dato que uno conoce o que uno puede buscar en otra fuente. Así no lo digan acá el ejercicio, el enunciado como tal, pues la idea es que uno, si es agua u otro fluido, pues pueda tener el dato de la densidad. La velocidad del punto 1, esta B1, la conozco, que me la dan y dicen que es 3 metros sobre segundo. O sea que esta la conozco. Hasta aquí va muy bien porque prácticamente todo lo del punto 1 lo tengo. Tercer término que está asociado a la energía potencial. La densidad, pues ya sabemos que la conozco. La gravedad es una constante, la conozco. H1 corresponde a la altura en el punto 1. Como tal, yo no sé cuánto vale H1. A mí no me dicen la altura 1 es tanto. Yo conozco la diferencia de alturas, ¿cierto? Que dice que el punto 2 se encuentra, en la sección 2, el punto de arriba, se encuentra a 2 metros por arriba de la sección 1. Solo me dicen eso, o sea, me están diciendo que H2 a la altura 2 menos la altura 1 es igual a 2 metros, pero no me están diciendo puntualmente cuánto vale H1 y cuánto vale H2, pero me dan el delta, o sea que prácticamente lo conozco, porque yo puedo pasar este H1 acá al otro lado a restar y saco factor, pues esto este término y saco factor común ρ por G y ahí tengo toda la información, o sea, es como, pongámosle asterisco porque es algo que se conoce o se puede llegar a relacionar estas dos alturas, ¿cierto? Simplemente haga esto, pase esto al otro lado a restar y tendría, saca factor común ρg, sería ρg por H2 menos H1, conoce ρ, conoce G, y H2 menos H1 lo conoce, o sea, es algo conocido. Puntualmente no sé cuánto es H1 y cuánto es H2, pero sí sé cuánto es la diferencia entre ellas, que es lo que realmente me interesa en este momento. P2 no la conozco porque P2 es mi incógnita. Entonces ahí ya la primera X, ahí sí no hay nada, no hay ninguna información, entonces triste porque no conozco H2, P2. La densidad en 2 la conozco, la densidad en 1 y en 2 es constante porque dijimos que eso era flujo incompresible, isotérmico, la densidad es la misma. La velocidad en 2, la velocidad en 2 la conozco, no la conozco, ¿cierto que no? Me dicen que la velocidad en 1 es 3, me dan los diámetros, pero no conozco la velocidad en 2. La velocidad en 2 es otra incógnita. Entonces, en este primer uso, o en el uso de esta primera ecuación, que es la de conservación de la energía o conservación de Bernoulli, vemos que con esa sola ecuación no me basta. ¿Por qué? Porque me salen dos incógnitas. Me sale P2, que es la que pregunta directamente el problema, y me sale otra incógnita, que es la velocidad en 2, que la velocidad en 2 no la conozco, ¿cierto? Entonces ahí, pues si tengo dos incógnitas, pues lo que debo tener es como mínimo otra ecuación para tener dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿cierto? Ahí es donde entra el caso, ¿cierto? Si yo conociera B2, pues yo podría despejar P2 y listo, salió el problema. Como no conozco la velocidad en 2, entonces yo ahí hago uso de mi segunda herramienta, que es la ecuación de conservación de la masa. Por eso les decía, uno primero plantea la de Bernoulli o conservación de la energía, y ya de ahí se da cuenta si es necesario o no emplear la de conservación de la masa. ¿Qué pasa en este problema? Estamos en estado estable, no hay acumulación ni nada. Yo entonces sé que la cantidad de agua que entra por acá, expresado en términos volumétricos, sería el caudal, ¿cierto? El caudal que entra por acá, el caudal 1, debe ser el mismo caudal que sale por acá, ¿cierto? Este problema no implica que haya, no sé, una entrada de agua por acá adicional, entonces no, ni una salida, no. Básicamente tengo una sola entrada y una sola salida. Es decir, yo puedo decir que el caudal que entra en 1 es igual al caudal que sale en 2, ¿cierto? O sea, por conservación de la masa, si yo fuera a hacer un balance ahí, yo digo que Q1 es igual a Q2. Normal, pues los metros cúbicos por hora, por lo que sea que entran, son los mismos que salen, bajo la condición de que estamos en estado estable y que no hay ni entradas ni salidas adicionales. Si hay entradas o salidas adicionales, probablemente no va a ser Q1 igual a Q2, sino por ejemplo Q1 más Q2 igual a Q3, ya dependiendo del caso. ¿Qué ventaja tiene que yo pueda expresar esa masa o esa conservación de la masa en términos de caudal?
la definición de caudal. ¿Qué dice la definición de caudal? La que teníamos acá, la otra que les decía que era importante. Que el caudal es igual al área por la velocidad. Quiere decir entonces que Q1 sería igual a el área 1 por la velocidad 1 y Q2 sería igual a el área 2 por la velocidad 2. Entonces tenemos, claro, el caudal 1 es igual al caudal 2, quiere decir que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. En este caso, la sección es una sección circular, habla de diámetro, entonces el área básicamente sería ¿qué? El área 1 sería pi por el diámetro 1 al cuadrado sobre 4, ¿cierto? Pi R2. O pi por el diámetro 1 al cuadrado sobre 4 por la velocidad 1 es igual a pi por el diámetro 2 al cuadrado sobre 4 por la velocidad 2, ¿cierto? Entonces el área de flujo es el área de una sección circular, esa área es pi R2 o en términos de diámetro, pues que ahí tengo los diámetros, también lo puedo expresar en términos de radio, o en términos de diámetro sería pi diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, claro, ese caudal se conserva, Q1 es igual a Q2, caudal lo puedo expresar como la velocidad por el área, pues como conozco cuál tipo de geometría es, la expreso en términos de diámetro, pi es conocido, 4 es conocido, los diámetros los conozco, yo sé cuánto vale de uno vale 25 milímetros y sé cuánto vale de 2, que de 2 vale 50 milímetros. Entonces conozco de 1, conozco de 2, ¿qué no conozco? B2, la velocidad arriba, porque la velocidad en 1 la conozco, que esa velocidad en 1 es 3 metros sobre segundos. La única incógnita que sale de este balance de masa sería la velocidad en 2, que es la incógnita que me había quedado de acá en este Bernoulli. Entonces ya prácticamente resolví el problema. ¿Qué hago? A partir de esta ecuación de conservación de la masa, pues entonces puedo despejar el volumen 2, el volumen, la velocidad 2. Despejo la velocidad 2, que todo lo conozco, conozco los diámetros, la velocidad 1, ahí tengo B2. Con B2 llego acá a esta expresión de Bernoulli y ya despejo P2 y hallé la presión. Ese es un problema en el cual, por ejemplo, yo utilizo las dos ecuaciones para resolverlo. En este caso, necesité plantear la ecuación de conservación de energía, primera que planteo siempre, me di cuenta que con ella sola no bastaba, puesto que tenía dos incógnitas, la velocidad y la presión a la salida. Entonces ahí recurro a mi segunda herramienta, que es la ecuación de conservación de la masa. En este caso, el caudal 1 era igual al caudal 2, no había cosas salidas ni entradas adicionales, así que planteo que Q1 igual a Q2, ese Q1 y Q2 lo traduzco en términos de área por velocidad, miro las áreas, también las conozco porque conozco los diámetros, conozco la velocidad en 1, pues puedo hallar la velocidad en 2, cuando haya la velocidad en 2, pues básicamente ya puedo despejar de acá P2. Acá con la velocidad en 2, pues ya sabemos que lo que acabo de hacer en la hojita, Q1 es igual a Q2. Entonces esto es área 1 por velocidad 1. Y esto es igual a área 2 por la velocidad 2. Entonces la que me interesa la velocidad 2 la despejo. Queda que la velocidad 2 es igual a área 1 sobre área 2, que básicamente es una función de diámetros porque es una sección circular. Sería área 1 sobre área 2, eso multiplicado por la velocidad 1. Y ahí tiene usted su velocidad. Si quiere la reemplaza en esta de acá y luego reemplaza valores, o si no, hace el cálculo inicial. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? En este caso, por ejemplo, por la entrada, o sea, el punto 1 tiene un diámetro de 25 y el otro tiene un diámetro de 50, o sea, el área arriba es más grande. O sea, por conservación de la masa, si el área de arriba, el área 2, es más grande que la 1, entonces la velocidad arriba tiene que ser más pequeña para que esto se cumpla, ¿cierto? Si este A2 es mayor que A1, para que se cumpla la igualdad, esta velocidad 2 tiene que ser más pequeña que la velocidad 1.
Listo. Entonces, cuando hacemos el cálculo, yo me doy cuenta que está bien el problema si esa velocidad me da más pequeña que 3 metros sobre segundo. Acá con la presión todavía, pues, probablemente nos dé más pequeña, creería yo, pero igual no lo podemos inferir directamente porque si hay cambio en la altura, entonces no queda así, pero bueno, ya ahí eso se complementa. Listo. No sé cómo lo vieron, cómo les quedó, pues que si les quedó claro, si entendieron, sí, cómo lo vieron, sí, si hay alguna pregunta, algún comentario. Profe, todo claro. Básicamente, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues ya es reemplazar valores y hallar básicamente la que me están preguntando, que sería la presión en 2. Listo. Ahí entonces no hay preguntas. Bueno, vamos a mirar entonces otro y ya ahí sí ustedes me ayudan planteándolo. A veces son más sencillos. Por ejemplo, los otros que hay antes, pues si los quieren hacer, los que hay antes son muy sencillos. A veces salen directamente con solo la ecuación de Bernoulli. No hay que plantear ni siquiera la conservación de la masa. Por eso no los hice. Por ejemplo, una manguera, bueno, este también sale sencillo. Estos son sencillos, pero ya sí tendríamos que involucrar las dos. Vamos a mirar, entonces, eh, vamos a mirar este. No me acuerdo si es más difícil que el anterior. Creo que es lo mismo, hay que aplicar las dos antes de mirar que este es más interesante. Bueno, vamos a mirar este aquí de manera rápida. Aquí sí ya entonces me van a ayudar ustedes un poquito ya a la hora de plantearlo. Dice, calcule la velocidad del fluido en el punto A. O sea, el punto A es aquí en la entrada. Y su gasto caudal. Caudal y gasto son sinónimos, es lo mismo. Entonces, el caudal de agua a 5 grados centígrados que pasa por el sistema ilustrado en la imagen. Bueno, enunciado es agua. Tenemos que en el punto A conozco el diámetro, aquí está, diámetro A, 70 milímetros, diámetro en B, 35 milímetros, pasa lo mismo que en el caso anterior, está, digamos, reduciéndose el diámetro a la mitad. Tenemos la diferencia de alturas, ¿cierto? Aquí me dicen que este es punto A, aquí sería como el B, como a mí lo que me interesa es la diferencia de alturas, pues no me importa como el recorrido de que esto curve acá, no es la diferencia de alturas, ahí me la dan, que es 3,65 metros, y me dan acá la presión en este punto. En este punto me dicen que la presión es 565 kilopascales. Me piden entonces que determine la velocidad en A y que determine el caudal. Entonces, tengo esas dos incógnitas, caudal y velocidad. En los enunciados a veces no lo dice, pero en los dibujitos sí. Cuando el dibujito sea como un manómetro, eso es como un dibujito de un manómetro, quiere decir que la presión que están midiendo ahí es manométrica, ¿cierto? O sea, acá lo decía directamente que era presión manométrica de 345, pero cada vez que tengo un dibujito así, o muestre como el manómetro, así decirlo, quiere decir que esa presión es manométrica. Porque básicamente no habla ni de presión atmosférica ni nada. Listo. Ya sabemos que lo primero que debemos hacer siempre antes de resolver cualquier problema es determinar o hacer el listado de suposiciones. Ya lo sabemos, estado estable, incompresible, isotérmico, no hay pérdidas por fricción o ningún tipo de pérdidas. La trayectoria ya la tenemos definida, el fluido está subiendo, aquí la flechita lo mostraba, el punto A y el punto B. Básicamente, esas son las consideraciones que tenemos que enunciar siempre antes de cualquier problema. Entonces, aquí básicamente las tenemos. Volver a hacer lo mismo, a pegar la ecuación de Bernoulli para que quede más fácil y no rinda. Voy a pegar acá.
a pegar acá arriba. Listo, ya entonces hicimos el listado de suposiciones. Con ese listado de suposiciones, básicamente lo que garantizamos es que se cumplen las condiciones que plantea la ecuación de Bernoulli ideal. Entonces, básicamente podemos utilizar esta ecuación. Es como asegurarnos de que sí la podemos usar, no que la estamos usando de la nada, pues no que es mecánico, pues por así decirlo. Listo. Luego planteamos la ecuación de conservación de la energía mecánica o ecuación de flujo, que sería esa ecuación que está ahí, que es la ecuación de Bernoulli. Pues, 1 sería A y 2 sería B, ¿no? Para que sigamos ahí con esa notación. Listo, entonces planteamos esa ecuación de conservación, siempre va a ser la misma, por ahora no tenemos pérdida de nada, la podemos plantear así o de la otra forma, pero no hay problema. Listo. Ahora miramos, antes de ponerme a escribir la conservación de la masa, qué conozco y qué no conozco de esta ecuación para saber si necesito plantear el balance de masa o no. Puede que no, usted nunca sabe. Entonces miremos a ver qué conozco acá. No sé, algún voluntario que me vaya ayudando. Conozco la presión en el punto 1, en el punto de abajo. Sí, profe. Si la conozco, 565. Listo. Conozco la densidad, sí, o sea, sumamos que densidad, gravedad, eso lo conozco. Pues agua, listo. Conozco la velocidad en el punto 1. No, profe. No, ¿cierto? De hecho, eso es una de las preguntas. No conozco la velocidad en el punto 1. Conozco la altura en el punto 1. Conozco, profe, como tal la diferencia de alturas. O puedo decir, Cristian, que mi sistema de referencia, que es el punto 0, aquí la altura vale 0 y aquí vale 365. Ah, sí, Puedo profe, tomar mi también. sistema de referencia así y decir que aquí vale, pues, lo puedes hacer así, la diferencia de alturas, o decir que este es mi 0 y que arriba vale, de hecho en el otro también lo podemos hacer así, pero bueno, esto también lo puede decir uno, entonces podemos decir que esto es 0. Tomo como sistema de referencia que H1 vale 0 y que H2 vale 365. No hay problema, ¿listo? O lo planteamos como la diferencia de alturas, ¿listo? Entonces, de este lado, el punto 1, mi única incógnita es la velocidad. Vamos para el punto 2. Conozco la presión en el punto 2. No, profe. Bueno, voy a poner no, pero le voy a poner aquí un signo de pregunta porque ya vamos a ver que sí la conozco. O sea, les voy a dar una clave de los dibujos. Conozco la velocidad en el punto 2. Sí, profe, creo que sí. Creo que en el enunciado lo decía. No me ¿Sí lo acuerdo. decía? No, creo No que no. sé. La verdad, no sé. No me acuerdo. Ay, espere. Yo creo que no lo dice. Espere, mantengo. Pongamos mejor la ecuación abajo porque sea el No, enunciado. profe, no lo dice. No lo dice, ¿esto que no? Ay, ya dañé esto. Pero bueno, no lo dice. El enunciado no lo dice. Ay, ¿qué dice? No dice cuál es la velocidad. Necesitamos hallar el caudal y la velocidad en 1, pero esta velocidad tampoco la dice. Y si entonces la velocidad en 2 tampoco la conozco. Y este término que está asociado a la posición en el punto 2 sí lo conozco por lo que ya dijimos, pues puedo decir que H2 vale 365 y listo. Tenemos esta ecuación por ahora con tres cosas que no conozco. Velocidad 1, velocidad 2 y ahí está entre signo de pregunta la presión 2. Según eso, hasta acá, porque no les he dicho nada de la presión 2, necesitaríamos otras dos ecuaciones porque tengo tres incógnitas hasta el momento. Vamos a darnos cuenta que esta presión 2 sí la conozco. El dibujo a veces, voy a mostrarles varios casos, este no. Este, por ejemplo, dice chorro libre. Cuando dice que algo es chorro libre es porque sale a la atmósfera. Este, por ejemplo, no dice cuál es la presión, pero se supone que está saliendo a la atmósfera en esta fuentecita. Algunos problemas, este, por ejemplo, muestra que sale a la atmósfera. Este muestra que sale a la atmósfera. A veces, en este tipo de problemas, principalmente en los libros, no dice claramente, pero uno mira el dibujo, según el dibujo yo puedo asumir, así no lo diga el enunciado, según el dibujito de acá, que esto puede salir a la atmósfera, o sea, que esto sale acá a presión atmosférica, ¿cierto? Que aquí sale pues a la atmósfera, como acá por ejemplo lo dice directamente, que dice chorro libre, o sea, que sale al ambiente. Acá no está el dibujito, pero no dice que es chorro libre, pero uno por el dibujito
puede, digamos, de cierta manera intuirlo. También nos damos cuenta porque se necesitan 3 ecuaciones, porque tengo 3 incógnitas y solo cuento con 2. Siempre se va a resolver con las 2, con Bernoulli y con balance de masa. O sea, no hay más. Entonces, ahí ya uno se da cuenta, bueno, esa P2 tendría que conocerla, o no sé. Entonces, acá yo puedo decir, o según el dibujo, a veces, si usted mira un libro como el Sengel, el Streeter, algunos muestran dibujos y muestra que sale como al ambiente, que sale a la presión atmosférica. Entonces, yo sé que la presión acá a la salida es la presión atmosférica. Sin embargo, el enunciado no dice nada sobre la presión atmosférica. El enunciado no dice nada de la presión atmosférica, lo único que tenemos es abajo el dato de que esa presión abajo es 565 kilopascales. Ahí es donde toma relevancia lo que yo les dije ahora, que cada vez que usted en un dibujito vea como esta especie de manómetro o de medidor, quiere decir que esta presión que está acá es una presión manométrica. Esa es como el manómetro, esa es la representación del manómetro. Si esta presión es manométrica, ¿cierto? Lo que les decía ahora, yo puedo trabajar todos estos balances en presiones manométricas o en presiones absolutas desde que sean consistentes. O sea, si P1 la trabajo manométricamente, P2 tengo que trabajarla manométricamente, ¿cierto? Aquí todavía no hemos visto nada de presión de vapor. Si vamos a decir que la presión en 2, o sea, la salida sale al ambiente, a la atmósfera, que la presión a la salida es la atmosférica, ¿cierto? Yo puedo plantear mi balance ahí con presiones manométricas. Si lo planteo con presiones manométricas, P1 valdría 565 kilopascales porque la mido con un manómetro. Si estamos trabajando con presiones manométricas, ¿cuánto valdría P2, que es la presión atmosférica? Sería 0, profe. Exacto, esa es una ventaja de que trabajemos con presiones manométricas. Cuando trabajamos con presiones manométricas, las presiones atmosféricas son 0 siempre. ¿Por qué? Porque las presiones manométricas se miden considerando como referencia ¿cuál? La presión atmosférica. Todo lo que esté por encima de la presión atmosférica es positivo y todo lo que esté por debajo es positivo o negativo o vacío, ¿cierto? Entonces, independientemente de que este tubito esté en Medellín, Guarne, Envigado, lo que sea, independientemente de cuál sea la presión atmosférica a la que esto esté saliendo, si usted plantea el Bernoulli en presión o en escala manométrica, P2, independientemente de donde sea, como corresponde a la presión atmosférica, P2 va a ser 0. Entonces, ahí con eso podemos decir, bueno, vamos a asumir que acá la descarga en el punto 2 corresponde a la presión atmosférica, ¿cierto? Y que si vamos a trabajar en escala manométrica, pues acá esto es un manómetro y si está al lado del manómetro es porque esto es manométrico. Entonces, si estamos trabajando así, yo puedo decir que P2 es 0. No quiere decir que realmente la presión ahí sea 0, porque en escala absoluta, que es la escala real, la presión ahí tiene el valor de la presión atmosférica en el punto donde se encuentre ese sistema. Pero acá como estamos haciendo el balance en escala manométrica, pues P2 sería 0, porque en escala manométrica la presión atmosférica siempre es 0. Eso nos va a solucionar muchos problemas. ¿Verdad? Por ejemplo, este 6 lo pueden hacer en la casa, porque ya aquí van a poder saber que esto sale a presión atmosférica y que la presión atmosférica la pueden tomar 0 y creo que hay que hallar esta P1. Aquí arriba la presión la podemos decir que es la atmosférica, entonces la presión atmosférica en escala manométrica es 0. Eso nos va a ahorrar nos va a facilitar los cálculos mucho. ¿Qué pasa entonces? Ahí nos dimos cuenta analizando la conservación de la energía que solamente tenemos dos incógnitas. Tenemos B1 y B2, ¿cierto? Que solamente están esas dos incógnitas porque ya vimos que lo demás realmente lo conocíamos. Quizás no lo decía de manera explícita el enunciado, quizás de manera explícita no estaba ahí en el diagrama, pero ya entonces nosotros vamos viendo cómo podemos también interpretar eso. ¿Listo? Clave de acá, que cuando vamos a trabajar con presiones o está involucrada, perdón. O bueno, cuando una de las presiones sea la atmosférica, yo puedo trabajar en escala manométrica y esa atmosférica sería 0 independientemente de cuál sea el valor de la atmosférica. ¿Listo? Porque sabe que la atmosférica depende del sitio.
Como ya vimos que con la ecuación de Bernoulli no fue suficiente para poder hallar el problema, que el problema lo que me pide es que halle B1 y el caudal, pues como vimos que no fue suficiente esa ecuación, porque quedaron las dos incógnitas ahí, entonces recurro a mi segunda opción o a mi segunda herramienta, que es plantear la conservación de la masa. Por conservación de la masa, pues el caudal que entra es igual al caudal que sale, ¿cierto? El caudal que pasa por A es igual al caudal que sale por B. No hay entradas ni salidas adicionales. Entonces yo sé que Q1 o QA, o digamos con Q1 y Q2, es igual a Q2 por conservación de la masa, ¿cierto? Esto expresado en términos de área sería el área 1 por la velocidad 1 es igual a el área 2 por la velocidad 2. Conozco las áreas. Sí, profe. Sí conozco las áreas porque conozco los diámetros, uno 70 y el otro 35 milímetros. Entonces, ¿qué? Ya puedo expresar que B2 en términos de B1, reemplazo B2 acá y me queda una sola ecuación con una sola incógnita que sería B1. Listo. Planteando las dos ecuaciones, conservación de la energía y conservación de la masa. En este caso, sí, ya tiene los diámetros, pues ya si analizamos de pronto el comportamiento, pues va a pasar lo mismo que en el caso anterior, como arriba está disminuyendo el área, porque arriba el diámetro es más pequeño, arriba la velocidad va a ser mayor o menor. Va a ser mayor, profe. Exacto, la velocidad arriba va a ser más grande porque el área es más pequeña. Entonces sabemos por acá, para que se conserve la masa. Entonces, si el área arriba es más pequeña porque el diámetro es más pequeño, entonces si el área es más pequeña, pues para que se compense esta igualdad, entonces tendría que aumentar la velocidad. Entonces, si disminuye el área, aumenta la velocidad y pasa lo contrario. Si aumenta el área, disminuye la velocidad para que se conserve en este caso la conservación de la, pues se da la conservación de la masa. Entonces, ya ahí hallamos B2, ni siquiera hallamos B2, básicamente despejamos B2 de acá en términos de las áreas o los diámetros y B1, lo reemplazo en esta ecuación de acá, reemplazo, despejo B1, con B1 ya, con B1 puedo hallar ya el caudal que es la otra pregunta, voy a multiplicarlo por el área y listo. No me acuerdo porque no tengo clara la solución, pero como queda la velocidad al cuadrado, pues una ecuación cuadrática, pues eso va a ser la raíz. Ustedes ya saben que cuando saquen la raíz, en este caso, la velocidad es positiva. ¿Listo? O sea, no, ya sabemos que la velocidad es un vector, pero obviamente acá hoy no estamos haciendo caso de la dirección ni nada, sino simplemente el escalar. Entonces, cuando uno tenga un problema, pues usted va a sacar la raíz de B1, pues, la velocidad siempre es positiva, o los diámetros siempre son positivos, el caudal siempre es positivo. Entonces, normal, pues si no me acuerdo cuánto da, pues yo saco la raíz de la velocidad y va a tener el valor. Pero lo digo es, por ejemplo, cuando les quede, acá puede ser fácil, porque, o no sé, pero cuando les quede una ecuación cuadrática o algo y tengan que hallar las raíces, o a veces quedan ecuaciones de orden 3, cuando estén sacando las raíces en la calculadora o como lo estén haciendo, pues tengan en cuenta pues, que la velocidad no va a ser negativa, el caudal no va a ser negativo, los diámetros no son negativos. La presión sí puede ser negativa si la estamos trabajando en escala manométrica, ¿cierto? Que el hecho de que sea negativa solo quiere decir que está por debajo de la atmosférica, pero las otras variables no pueden ser negativas. Velocidad, caudal, área, eso no, son negativo. Entonces, cuando tengamos, en esos todavía no, pero más adelante puede que sí tengamos problemas en los cuales nos resulten ecuaciones cuadráticas, pero más complejas o de orden 3 o polinómicas, y cuando hacemos las raíces en la calculadora o algo, yo no puedo colocar cualquier respuesta. Entonces yo ahí solo escogería las raíces que tengan, digamos, esa condición que garanticen que velocidad, caudal, área, diámetro, todo eso sea positivo y ya. No, lo único que realmente les puede dar negativo en este caso
es la presión siempre y cuando estén trabajando en escala manométrica, que ahí sí hay presiones positivas o negativas, que quiere decir que son mayores o menores a la atmosférica. Si estamos trabajando en escala absoluta, una presión no le puede dar negativa. Entonces ya es para cuando tengamos sus problemas y no se hacen copiar simplemente respuestas, sino analizar realmente qué tan lógica es la respuesta que estamos dando. Listo, preguntas de este ejercicio. Si quieren los hacen y el viernes comparamos respuestas, ahí hay otros que ya pueden hacer, la verdad son muchos ejercicios, pero no nos vamos a tener que hacerlos todos, pueden intentar hacer el 1 y el 2, que son fáciles, el 4, el 6, este 7 también es sencillo, y ya el viernes miramos el 8, o si alguno quiere intentar hacer el 8, lo puede ir haciendo, pero el 8 ya es un poquito más entretenido, ¿listo? Entonces, como les había dicho, terminamos hoy más temprano porque tenemos 2 grupos pendientes de la asesoría del proyecto, entonces por hoy podemos dejar ahí. Entonces ya miren los ejercicios que están ahí pendientes y con esos ejercicios pues ya se pueden ir familiarizando. Listo, ya saben, pasos para resolver los ejercicios, listado de suposiciones, plantear la ecuación de conservación de energía, la de Bernoulli, inicialmente, mirar de esa ecuación qué conozco y qué no conozco. Puede ser que en algunos problemas con esa sola ecuación pueda despejar la incógnita que tenga. Si no, recurro a la segunda, que es la ecuación de conservación de la masa, que está asociada a la conservación de los caudales. Tips, tener en cuenta que cuando estamos trabajando en escala manométrica, presiones manométricas, si alguna de las presiones en la atmosférica la puedo hacer cero, incluso con las alturas, lo que hacíamos ahora con Cristian, tomar como un punto como referencia y el otro, si tengo el dato, pues sería la altura 2, o si tengo el delta de alturas, bueno, trabajar con eso y ya. De mirar que las respuestas desde el punto de vista teórico tengan cierta lógica, pues que si disminuye el diámetro o aumenta, entonces la velocidad cambie, o si no en valores negativos, cosas así, pero por lo demás es sencillo, es simplemente familiarizarse con los ejercicios. Entonces la sugerencia es que miren los ejercicios hasta el 7, hasta el que está ahí de la fuentecita, ya de la fuentecita, ese sí es más divertido, lo podemos hacer el viernes con calma acá durante la clase. No sé entonces si tienen alguna pregunta o algún comentario. No, profe, todo claro. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como esto está grabando, para que no quede grabada la asesoría de los muchachos, voy a crear en Meet una reunión y los voy invitando a cada grupo cuando vaya acabando. El grupo que empieza es el de Carla y Cristian, entonces ahora ya les voy a enviar por mí la invitación y después cuando termine con ellos le envío la invitación al grupo de Valentina. Y ya después por ahí ahora, tipo, pues a las 4 tengo una reunión tipo 5, ya les envío el correo a todos la nota del seguimiento. Listo. Si no hay más dudas, entonces... Profe, Sí, Jaime. te pregunto algo. Yo sé que es algo apresurado, pero te pregunto, más o menos para cuándo cae el parcial. Por ahí para dentro de 4 semanas. Ah, bueno, es que Pues nos falta esta y la otra, que es Bernoulli ideal, y luego vemos Bernoulli con pérdidas otras 2 semanas y ahí ya sería el parcial. O sea, todavía nos falta, porque esta y la sí, otra, sí, pero eso fue. sí, esta y la otra sería, bueno, de pronto el viernes ya dejamos Bernoulli ideal. No, yo creería que nos gastaríamos también la del miércoles de la otra semana para dejar Bernoulli ideal y luego empezaríamos Bernoulli con pérdidas, otras, sí, 3 o 4 semanas sería. Ya cuando empecemos a ver Bernoulli con pérdidas, ya saben que por ahí se está acercando el examen. Pero esa también es como una semana y media, nos demoramos en esa, porque hay ejercicios muy largos. Entonces ahí se demora más y eso sí los hacemos en clase muchos para que quede más claro. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, bueno muchachos, entonces nos vemos el viernes. Listo, ya voy a enviarles entonces la invitación a los muchachos que tienen asesoría. ¿Listo? Chao, nos vemos entonces el viernes. Hagan los ejercicios para que el viernes tengan dudas. ¿Listo? Chao. Profe, buena tarde. Chao. Hasta luego, profe. Chao. Sí.